Ya, partamos. Somos los que somos, estamos los que estamos. Buenas tardes, espero que todas estén muy bien. Mi nombre es Sebastián Alvear, soy biodescodificador. Voy a explicar en un ratito más qué es la biodescodificación, pero por ahora quiero que me conozcan un poco. Soy diseñador de profesión, me he dedicado a la educación y sobre todo el tema de emociones durante por lo menos ya más de 10 años. Diseño capacitaciones, y juegos, eso me ha vinculado mucho con esa área. Y esto de la biodescodificación llega a mí por sorpresa y fue lo que curó mi alma y curó mi cuerpo y curó mi mente. Entonces le tengo un cariño y una forma que aprecio hoy día y por eso también estoy compartiendo tanto sobre las emociones y desde el paradigma de la biodescodificación. Como les había dicho en la invitación, esta sesión es para poder entender las emociones bajo el paradigma de la biodescodificación. En la biodescodificación, que es una técnica que nos permite trabajar nuestra mente, nos enseña a programar cómo queremos vivir y desde nuestras creencias, que muchas de ellas son limitantes, que nos generan algunos conflictos y problemas. Y la idea de la descodificación es identificar estas limitaciones y poder reprogramarlas en nuestra mente para poder liberarnos de esto. Entonces, en biodescodificación nosotros trabajamos con 5 emociones, que son las 5 emociones que nos ayudan como a sobrevivir, por así decirlo. Estas 5 son amor, calma, que son las que son más placenteras, por así decirlo, y tenemos las emociones displacenteras, que son la rabia, la tristeza y el miedo. Nosotros trabajamos solo con estas 5 y a través de la biodescodificación llevamos a las personas a la calma y el amor, trabajando el miedo, la ira, la rabia o en la tristeza. ¿Y por qué es tan importante estas 5? Porque son las que nos generan rápidamente como formas y grabadas como al disco que nos hacen actuar de cierta manera. En psicología hay 2 otras emociones, que son la alegría y el asco, y esas no nos provocan ninguna enfermedad, y tampoco nos provocan estados de gran, ¿cómo decirlo? De grandes cambios en nuestro estado basal, por así decirlo. En cambio, sí la calma, sí el amor, sí la rabia, sí la tristeza y sí el miedo nos provocan algo. No sé si ustedes han visto, hay personas que viven en amor y que están en calma, como hay otras que están siempre rabiosas, siempre con miedo y siempre con mucha tristeza. Entonces, son emociones que pueden permanecer mucho más tiempo en nuestra mente y traducen al cuerpo, y esa traducción la genera en síntomas de cualquier tipo de enfermedad. Yo este tipo de enfermedades las traduzco en una simplificación muy simple y bastante como concreta. Cuando yo tengo miedo, mi sistema circulatorio es el que se activa, en la sangre, y es el primer impacto. ¿Y eso por qué uno puede saberlo? Porque cuando yo tengo miedo, lo primero que hace es mi corazón empieza a palpitar y empieza a llevar todas las hormonas y todo lo que necesita para poder responder ante esa situación. Lo que nos pasa con la tristeza, lo mismo, nos afecta a todo el sistema respiratorio y ese sistema se ve afectado. Cuando nosotros estamos tristes, lo primero que nos pasa es que nos empezamos a cortar la respiración, nos empieza a salir moco, empezamos a tener toda una sensación en el sistema respiratorio muy fuerte. Y cuando tenemos rabia, todo nuestro sistema digestivo es el que está siendo afectado. Y también, ¿cómo lo podemos notar rápidamente? Porque las personas estresadas o las personas que viven con rabia están con reflujo o están con hinchazón en la panza y están siempre en un constante
problema digestivo. Ahora, obviamente que, como les digo y les explico, esto es una simplificación, porque obviamente que una enfermedad nunca es solamente un sistema y todo, en el fondo también nosotros convivimos con todos nuestros sistemas juntos. Por lo tanto, muchas veces podemos sentir muchas de las cosas. Eso es con respecto más o menos a las emociones, cómo las trabajamos y cómo las simplificadamente llegamos a ellas. Ahora, quiero este día del amor expresar el cómo poder trabajar estas emociones y entenderlas para que podamos llegar al estado de calma y estado de amor, que es el que principalmente nosotros deberíamos estar. Para esto quiero explicarles cómo nacen y cómo surgen ciertas creencias y ciertas emociones. Cuando nosotros estamos en la guatita de nuestras madres, con nuestra madre tenemos una conexión y nos sentimos seguros, nos sentimos cobijados, estamos en un ambiente que podríamos decir en un ambiente de amor. Independiente de lo que pueda estar pasando afuera, nosotros tenemos todo un sistema que nos permite cobijarnos, estar tranquilos, por lo tanto, estamos en calma y en amor. Pero al momento de nacer, nosotros se genera una dualidad. Empieza la primera herida, por así decirlo, que nace, que es la herida de... Ay, ¿cómo se llama? Perdón. La herida de la salida, que nos genera de un inmediato miedo. Entonces, nuestra primera reacción, por así decirlo, es un primer miedo. Y ese miedo lo volvemos a reconfortar en brazos de mamá. A medida que nosotros vamos creciendo, nuestra madre y nuestro padre, y nuestro entorno familiar también, nos va cobijando y también nos va generando cosas. Nos va generando situaciones, emociones, que nos van haciendo responder de manera inconsciente. Más o menos hasta los 7 años, nosotros respondemos como un animalito cualquiera, con una inconsciencia bastante clara, y lo que nosotros hacemos es abrir todos nuestros sentidos a este entorno y repetir. Por eso es tan importante que hasta los 7 años nosotros seamos muy conscientes en qué es lo que le entreguemos a nuestros niños. Si yo tengo una mamá o un papá que vive en miedo y que está constantemente en esa emoción, nosotros vamos a absorber ese miedo. Lo mismo la rabia, la tristeza, y lo mismo si tenemos un papá o una mamá que están en calma, que están en amor, nosotros vamos a poder relacionarnos mejor con nuestro medio ambiente. Todo esto porque hasta los 7 estamos en modo supervivencia, por así decirlo. Y todo nuestro crecimiento, en neurociencia se habla de que hay un crecimiento exponencial de neuronas. Y a los 7 años hay una poda. Por lo tanto, ahí nosotros elegimos qué ideas, qué cosas vamos a ir tomando de esta experiencia hasta ese minuto y con qué nos vamos a relacionar después en el primer nivel de conciencia de vida. Dakota, Empezar a probar. Recuerden mantener los micrófonos abiertos y si hay alguna pregunta, levanten la mano y podemos hablar. Pero cerremos un poquito el capítulo de ciertas cosas. Entonces, las emociones que nosotros vamos digiriendo y que nosotros con las que vamos respondiendo nos ayudan a vivir en este mundo. Nosotros tenemos que entender que luego de estas 5 emociones vienen los sentimientos. Y me imagino que todos ustedes entienden la diferencia entre un sentimiento y una emoción. Cuando una emoción es una energía en movimiento, es algo que me genera una reacción inmediata. Y es una reacción totalmente natural. En cambio, el sentimiento ya no es tan natural. Empieza con un proceso mental
y una mezcla de emociones que me generan este sentimiento. Por ejemplo, un sentimiento muy normal y que uno diría que es el que más tenemos hoy día, la culpa. La culpa es un sentimiento que nos limita y que nos genera creencias que nos dan como que si le debemos algo a alguien. Y esta culpa podríamos decir que es una mezcla entre el miedo y la rabia, por ejemplo. Tengo rabia de algo que yo no puedo hacer porque tengo miedo a que me rechacen, me abandonen, a cualquier tipo de emoción, o sea, de respuesta emocional, y me genera esta culpa y he fallado, he hecho algo mal, no quiero fallarle a alguien. Después de la culpa, que es un sentimiento que todos tenemos y que deberíamos tratar de trabajar y eliminarlo, ojalá eliminar la culpa, viene la vergüenza. Y la vergüenza, de la misma manera, es una combinación, es tristeza más miedo. ¿Por qué podríamos decir que es esta tristeza? Porque cuando nosotros tenemos vergüenza, ¿qué es lo que nos pasa? Nosotros incluso nos ponemos corporalmente tristes. Como que bajamos los hombros, nos apretamos, ponemos las manos abajito, así como que me da vergüenza. No es rabia lo que sentimos, es tristeza más ese miedo a lo mismo, a que me rechacen, a que no les guste lo que yo vaya a decir, a que no, o lo que voy a hacer. Y se relaciona mucho con nuestra autoestima y con la aceptación de nosotros mismos. Por lo tanto, nosotros al tener vergüenza no nos estamos en amor. Y luego viene otro sentimiento muy, muy moderno, sobre todo, que viene la soberbia. Y la soberbia es esta superioridad o arrogancia hacia los demás. Y esto es puro miedo, porque la soberbia lo único que esconde es nuestras inseguridades y nuestra sensación de no sentirnos como dignos, por así decirlo. Y mi respuesta es, no importa, yo soy mucho mejor que todo el resto. Y ese sentimiento, con el siguiente que les voy a explicar, que es el orgullo, son de los más difíciles. Y el orgullo es la satisfacción personal de los logros o las cualidades propios. Se podría interpretar, por así decirlo, con una manera positiva. Yo me siento muy orgulloso de mí porque he logrado esto. Pero el orgullo, cuando está muy mal entendido y cuando está sobreexaltado, es bastante malo porque afecta y limita a los demás. Yo no puedo ser orgulloso y no aceptar la palabra de otra persona, porque también tengo que permitir que otra persona me diga algo. Entonces, todos estos sentimientos que acabo de explicar tienen una forma como de escribirla. Quiero que se lo imaginen. No alcancé a dibujarlo, que era mi idea para hoy, pero nosotros, imagínense que estamos en un mar. Nosotros en nuestro estado normal debiésemos estar en una balsa o en un flotador, o nosotros mismos flotando, nadando, estando tranquilos, en calma y en paz y en amor. Nosotros flotamos, las circunstancias, las olitas, que el mar se mueva, nosotros fluimos y estamos bien. Pero cuando nosotros tenemos soberbia y orgullo, nosotros empezamos a flotar hacia arriba y empezamos a tener mucho miedo a que nos revienten esas sensaciones y caigamos a lo profundo del mar, en donde está la culpa y la vergüenza. Y acompañado de la culpa y la vergüenza, todo lo que significa la tristeza, la rabia y el miedo abajo en lo profundo, que nos limita, nos genera un estado de disconfort total. Por eso las personas que son soberbias y orgullosas están un poco más libres y uno las ve como mucho mejores.
cuando están todos en una situación o en un estado que en biodescodificación es muy importante. Nosotros tenemos que entender que cuando nosotros estamos en amor y en paz, calma, nosotros estamos en un estado de responsabilidad. Nos hacemos cargo de nosotros mismos, nosotros podemos navegar en este mar y buscamos nuestra dirección, generamos nuestro rumbo, flotamos, no tenemos tanto miedo para que vayan pasando cosas, y si nos pasa alguna situación nos hacemos responsables de inmediato y tomamos acción, y una acción que tenga que ver con el beneficio propio y el de los demás. En cambio, en todas las otras emociones, culpa, vergüenza, soberbia, orgullo, miedo, tristeza y rabia, estamos en modo víctima. Y esta palabra a no mucha gente le gusta. La verdad es que decir tú estás en víctima o eres víctima, a nadie le gusta. De hecho, nosotros en Chile nos reímos mucho con la víctima. Y estamos todo el rato como ya los victipuntos o ya llegó la víctima. Y claro, cuando nosotros estamos en vergüenza, en culpa, en soberbia, en orgullo, sí, pues estamos en víctima. Y es muy importante que nosotros reconozcamos esa víctima. Porque al momento de reconocerla, nosotros podemos hacernos responsables de cuáles van a ser nuestras acciones, pensamientos y emociones con respecto a eso. Ahí empezamos a hacernos cargo recién. Muchas personas que tienen soberbia y orgullo, o la misma culpa y la vergüenza, no se dan cuenta que están en víctima. Y estamos trabajando en esta dualidad que al principio les decía, que al momento de salir de la guatita de mamá, salimos con el primer miedo y empezamos a vivir entre el amor y el miedo. Y la víctima se va siempre al miedo y el responsable se va siempre al amor. Entonces, la idea es que nosotros seamos capaces de vivir en amor y calma, siendo responsables de nosotros mismos, trabajando y gestionando nuestra culpa, nuestra vergüenza, nuestra soberbia, orgullo, rabia, tristeza o miedo. ¿Hasta ahora hay alguna pregunta? Porque me embalé y de hecho dije más rápido de todo lo que debería haber dicho. ¿No hay ninguna pregunta? ¿Sigo entonces? Nosotros desde la biodescodificación también trabajamos el tema desde la conciencia del amor como una base. Y estamos viendo siempre todo desde la mirada del curso de milagros, donde estamos y hablamos de que el amor es la conciencia pura. Aquí no estoy hablando ni de religión, ni de ningún credo, por si acaso. El curso de milagros es simplemente una interpretación que nos sirve mucho para poder entender ciertas cosas humanas, la conciencia humana, desde una realidad del amor y la paz. Y esta conciencia del amor habla que hay una Trinidad, que es la Santísima Trinidad, por así decirlo, que es la comprensión, el perdón y el aprendizaje. Cada una de las situaciones que nosotros vivimos nos dan una comprensión de nosotros mismos. Nos da la oportunidad tanto de aprender y tanto de perdonar. Y el perdón no se trata solamente con el perdón a otros, sino que se trata con el perdón a uno mismo. Habla de la inocencia. Y nosotros tenemos que entender que somos todos inocentes, que al momento de salir de la guatita de la mamá, nosotros somos inocentes, somos personas, somos seres humanos con mente, con cuerpo y con un alma que vinieron acá a vivir una experiencia, y que todo lo que vivamos tiene que ser desde esa inocencia, desde el amor y desde esa calma que nosotros tenemos que buscar. En la biodescodificación nosotros trabajamos mucho eso.
Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, la gordura. Cuando uno es gordo, el miedo es uno de los factores más grandes que tenemos las personas que sufrimos de obesidad. Esos miedos nacen de distintas maneras. Nacen por alguna humillación, por alguna traición. ¿Por qué puso presentar esto? Perdón, ¿no? ¿Por qué sale esto? Bueno, no sé qué es lo que pasó aquí. La grasa, o sea, perdón, ¿en qué está? Ah, biodescodificación y gordura. Nosotros todos tenemos miedo. Las personas gordas tenemos mucho, mucho miedo. Y este miedo se refleja en nuestro cuerpo con esta protección de la grasa. Nuestro cuerpo responde ante toda la amenaza que sentimos en nuestra mente, no real, y nos protege y nos genera esta cobertura que que nos da esta como sensación de protección. Hay muchas personas que en esta sensación de protección y agrandamiento de nuestra figura, incluso creemos que desaparecemos, porque mágicamente cuando nosotros somos gordos, empezamos a desaparecer de la sociedad, nos pescan menos, ya no nos miran. Entonces nuestro cerebro está feliz porque no nos están juzgando, porque no nos están diciendo nada, y nosotros nos mantenemos en ese miedo y engordamos. Y lo ideal es buscar cuál fue la herida y en qué minuto nos sentimos con alguna insuficiencia o con alguna heridas que son súper importantes también. Yo creo que todos ustedes en Instagram y en todas las redes sociales se habla de eh, las heridas, ¿cómo se llama? Las heridas de la niña o niño interior, que... Un segundo que me perdí aquí. Ya. Que son la herida del rechazo, la humillación, el abandono, la injusticia o la traición. Estas heridas de la infancia son generalmente las que se nos repiten una y otra vez en distintas situaciones en nuestra vida. Y llegan personas a entregarnos información o a poder trabajar esas heridas de infancia y tenemos que hacernos cargo de estas. Tanto nuestras parejas, nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros amigos y todas las personas que nos rodean, nosotros los elegimos para poder trabajarnos y trabajar estas heridas que nacieron en algún minuto. Y nosotros en biodescodificación vamos al punto del nacimiento de esta herida y trabajamos con el perdón y la gratitud en amor para que podamos cambiar esa emoción que sentimos en algún minuto para poder decir, ah, entiendo por qué me pasó esto. Por ejemplo, mi, mi mamá me molestaba mucho porque se hacía algo que a ella no le gustaba y generalmente me estaba aportillando y yo empecé a tener mucho miedo con respecto a esa situación y no supe cómo manejarla y empecé a comer. Esa comida que era mi protección ante esa situación y mi respuesta emocional hacia esa situación, la grabamos y la vamos repitiendo constantemente. Eh, por ejemplo, o sea, les voy a dar el ejemplo más propio para usarme yo y no tener que estar dando ejemplos con otros. La falta de energía. Yo respondo, yo engordo porque cuando estoy sobrecargándome necesito mucha energía. ¿Cómo encuentro esa energía? Comiendo. ¿Y por qué yo tengo que estar sobre trabajando? Porque en algún minuto de mi vida mis padres me pidieron y me dijeron que había que trabajar mucho y había que demostrar que uno era digno de amor y de cariño cuando uno era bueno haciendo las cosas y trabajando. Entonces, yo hoy día
Pucha, perdón, es que la pantalla que tengo aquí al lado es demasiado graciosa que no puedo quitarla. Jimena, Jimena. ¿Cómo puedo quitarle la llamada? No, ahí sí, sí. Ya, sí, no sé, si ya le borré la pantalla, que en el fondo porque no tenía, me distrae ese movimiento de pantalla. Eh, entonces, todas las respuestas emocionales que yo tenía con respecto a eso era por mi herida como de rechazo al cariño, porque yo no era suficiente. Entonces, ahora, como yo no me siento suficiente, no, en algún minuto no me sentí muy suficiente, yo trabajaba y sobre trabajaba, y para poder compensar mi energía, yo comía. Y como todavía tenía la sensación de rechazo y que no quería que me vieran, yo me quería desaparecer y engordaba. Y mi cuerpo hizo todo lo que yo quise. Mi cuerpo y mi mente provocaron a una persona gorda que él creía que no lo veía nadie y que tenía suficiente energía para sobretrabajar, para demostrar y hacer que las personas lo quisieran para poder cumplir con la expectativa y mi herida infantil. Les estoy contando esto para que entiendan también lo complejo que es una herida o lo complejo que también es una emoción. No es, para que no se queden con la idea que el gordo es solo miedoso. El gordo es miedoso por miles de factores, por miles de situaciones, pero lo que yo tengo que ir a trabajar y gestionar es el miedo. Ahí está la emoción y ahí está como el foco que tenemos que poner. Entonces, la idea de esto es que nosotros tengamos muy claro que cualquier situación que nosotros vivamos, que nos genere algo no placentero, va a responder en tristeza, rabia y culpa, o sea, y miedo. Estas tres respuestas, la tristeza me va a generar una respuesta más o menos automática, que es la del congelamiento. Cuando yo estoy triste, no puedo responder y me voy a ir hacia adentro. Y por eso una depresión también es tan difícil sacarla, porque esa persona está congelada, se siente que no puede hacer nada. Una persona que tiene miedo puede huir, y en ese huir no va a enfrentar y se va a hacer la loca, por así decirlo, el loco, con respecto a esa situación, y va a mantenerla lo más lejos posible. Y una y otra vez se la va a ir repitiendo esa situación o ese evento hasta que lo quiera enfrentar. Y la rabia, generalmente la respuesta va a ser con agresividad, va a ser con una respuesta de ataque. Entonces, con estas tres, el congelamiento, el ataque o la huida, que es así mismo como respondan nuestras células ante cualquier tipo de ataque, es como nosotros también tenemos que entender cómo las emociones se van creando dentro de nosotros. O sea, perdón, las enfermedades se van creando por las emociones dentro de nosotros. Entonces, eh, por eso es tan importante entender estos tres, generar una comprensión muy concreta para poder detectar si yo estoy en modo víctima o estoy en modo responsabilidad, para poder sanarme. Y no solamente sanar mi cuerpo, sino que también sanar mi mente y poder salir al mundo en amor. Es súper importante esto que les voy a decir como una idea. La mentalidad de las personas que se victimizan, en general, por ejemplo, buscan culpables, no quieren asumir su culpa y empiezan a inventar excusas. Eh, todos los errores los ve como un fracaso, repiten una y otra vez los errores. Piensan que el destino
depende de la circunstancia y no de su propia actuar, tienen siempre una actitud negativa y se autoimponen limitaciones. En realidad, así como un resumen bueno, las personas víctimas se quejan, se justifican y buscan culpables. ¿Reconocen eso en ustedes o en alguna de esas cosas? O sea, en ustedes o en su entorno. Y yo voy a agregar una que no la tenía en la presentación, pero ahora lo voy a tener que decir: juzgar. Una persona víctima siempre está juzgando a otros, porque ve el ojo, o sea, ve la paja en el ojo ajeno. Eso también es una persona que está en víctima, porque no se quiere hacer cargo de lo que ella o él está pensando y empieza a juzgarlo. Y el juzgar es: oye, qué fea está, oye, qué gorda está, oye, qué flaca está, oye, con cualquier tipo de situación. Todo juzgamiento es estar en víctima. En cambio, en el modo responsabilidad, que en el fondo es el modo que todos nosotros deberíamos estar y que nos lleva hacia la paz, nos lleva al amor y nos hace sentir que estamos todos unidos, porque en realidad todos somos uno. Estas personas tienen una mentalidad del control de su destino. Saben que cada uno de sus hábitos, emociones, acciones, pensamientos y sentimientos lo van a llevar a algún lado y lo van a llevar a donde él o ella quiera. Asume el 100% de la responsabilidad de los resultados de cada una de sus acciones. No le echa la culpa al destino, no dice, así son las cosas. No, una persona responsable dice, bueno, yo tengo la culpa de esto. Por ejemplo, el que se me haya olvidado el poner la palabra juzgar, que era súper importante, es 100% responsabilidad mía, no porque yo haya estado volado, trabajando. No, esto era importante y yo corrijo eso. Ahí es donde uno empieza a ser responsable. Esto se lo estoy diciendo en voz alta para que se entienda, pero la idea es que también tengamos ese autoanálisis con nosotros de, sí, cometí un error, pero mira, ¿sabéis qué? Lo corregí en ese minuto, o lo puedo ver, o digo, ¿sabéis qué? Se me olvidó esto, muy, muy importante, y ahí está, lo soluciono. Una de lo que más me gusta, y es algo que se está fomentando algo, aprendemos de cada error. Nada en la vida, nada de lo que nos pasa es un error. Todo pasa por algo. Y si nosotros podemos aprender de ese error y no volver a cometerlo, eso es responsabilidad. Y es la responsabilidad más importante que podemos tener. Y porque cada fracaso que nosotros tenemos es una posibilidad de aprendizaje. Toda la vida nuestra, fallemos o nos vaya bien, es un aprendizaje. El problema de esto es que cuando nos va bien, rara vez aprendemos de eso porque decimos, lo hicimos bacán, cerramos el capítulo y listo. En cambio, cuando fracasamos y no cometimos un error o pasó algo, como lo queremos corregir. Entonces, siempre hay un aprendizaje después de un error, pero también hay un aprendizaje después de ganar. Lo puedo hacer mejor, podría haberlo hecho de esta otra manera y haber ganado un segundo más, podría hacer algo. Eso también es pocas las personas que lo dicen. Sin autoexigencia y sin llegar al orgullo y la soberbia, obviamente. En responsabilidad nosotros desafiamos las reglas, cuestionamos, creamos nuestro camino, no nos quedamos con lo que nos dicen. Hay una palabra que hoy día yo estoy estudiando y les comento así como una idea nomás, pero yo estoy estudiando lo que se llama el conformismo. Y en esta conformidad, que nosotros la entendemos, la mal entendemos como esta como estado de confort, es un estado súper dañino para todos nosotros, porque en estado de confort o en el estado de conformidad, nosotros no cuestionamos ninguna regla establecida, no seguimos todo y no creamos ningún camino propio. Entonces, estamos disponibles a que si hay una persona que va y dice, esto se hace así, yo lo hago así sin cuestionamiento. Y no, pues, ¿por qué no puedo yo
decir, mira, ¿sabéis qué? A través del fracaso que yo tuve en esta ocasión, podríamos hacerlo de esta otra manera. O ¿sabéis qué? Es como los colegios. Llevamos 150 años sentando en un pupitre, teniendo un profesor, y ya esa ya no es la manera del aprendizaje. Podemos cuestionarlo y hay muy poquitas personas, muy pocos establecimientos que están cuestionando eso y están haciéndolo, están innovando y están saliendo y están siendo responsables con las cosas. Pero toda la gran masa se está quedando en hay que hacerlo como nuestros papás, nuestros abuelos y así. La persona responsable también tiene una actitud positiva, persevera, nunca se rinde. Entonces, esta diferencia entre la víctima y la responsabilidad, yo las invito a que trabajen en sus casas, ojalá en algún minuto. Pongan en un cuaderno, la dividen en dos y digan, en uno pongan, si quieren después yo les puedo mandar un mail con esto para la tarea esta, pero pongan hasta acá llegué con esto. Y que van a ser todas estas situaciones en donde yo vivo de víctima. Hasta acá dejé de culpar a mi mamá por esta situación. Hasta acá dejé de culpar a mi polola porque yo no puedo vivir bien. Hasta acá voy a dejar de culpar a mis amigos porque yo tomo. Hasta acá voy a dejar de culpar al refrigerador porque yo como. A todo tipo de cosas que estoy en víctima a través de lo que acabamos de conversar, voy a ponerlo. Y en la otra columna voy a empezar a poner una solución a esto. Soy responsable y creador de mi vida. Y voy a empezar a escribir cómo voy a crear esta vida. Entonces, si yo tengo una herida que me provocó mi mamá, porque es que mi mamá me hizo así, es que mi mamá me dijo que era tonto y ya, me la creí. Bueno, de ahora en adelante yo voy a empezar a estudiar y trabajar porque nunca más me voy a sentir tonto. El refrigerador no tiene la culpa de que yo lo abra cada 5 minutos. Yo me voy a hacer cargo de no estar abriendo el refrigerador y estar en conciencia con respecto a mi alimentación. Hacerme responsable de cada uno de esas pequeñas situaciones que nos sentimos víctimas. Como les dije, si quieren, esto se los voy a enviar como un detalle, aparte de otro material que les quiero entregar. Ya, gracias. Sí, ahora voy a empezar un poquito, ya hablé casi 40 minutos. La gracia y el por qué quiero contarles lo de la biodescodificación. La biodescodificación es este entrenamiento mental que puede ser usado como una técnica para solucionar un conflicto emocional o físico en particular a cada persona, y eso requiere un acompañamiento en donde yo y el cliente paciente entramos a buscar el conflicto que están sintiendo hoy día. Por ejemplo, me duele la rodilla y no soporto más este dolor de rodilla. Entonces vamos a ir y buscar cuál es la razón mental de por qué tu rodilla te puede estar doliendo. Esto que estoy diciendo es un ejemplo, no es algo tan real, pero... Y esta rodilla empezó el dolor porque después de muchas subidas de cerro me empezó a doler la rodilla y no me para. Y me está impidiendo subir cerros, que es lo que más me gusta. Entonces, ¿cuál es el conflicto que hay que solucionar? La rodilla. ¿Cómo podemos ir a investigar qué pasó? Vamos a ir y vamos a empezar a hacer toda una etapa como detective, buscando cuáles son las emociones, en qué minuto te empezó a doler la rodilla, y gratamente, y siempre pasa, que empezamos a encontrar lugares o situaciones que empezaron a decir, por ejemplo, que esta persona era muy orgullosa con respecto a algo y no quería doblegarse a una situación, por ejemplo, a mi marido le molesta mucho de que yo suba al cerro porque dejo a los niños solos y a mí me gusta subir el cerro. Entonces, esa emoción es la que te está impidiendo, es la que te está doliendo la rodilla.
porque estás siendo orgullosa y estás cambiando, o sea, no te permites la flexibilidad con respecto a una molestia afuera, que lo más probable es que la tengas tú, porque también dentro de esa mente puede haber sucedido que ella se sienta culpable porque realmente está dejando sola al niño, pero ella necesita ir al cerro, despejarse, y esa es su forma de sanación. Pero se está obligando a no subir más el cerro porque se siente muy culpable por dejar a los niños. No sé si se entiende, pero es una manera de cómo nuestra mente juega en un inverso y empieza a mostrarnos algo. Pero esta situación que nosotros nos está mostrando ahora en el presente, lo más probable es que haya pasado en el pasado de esa persona en la infancia. En algún minuto tu mamá o tu papá te generó algo, por ejemplo, mamá no me dejaba jugar con los niños en el parque. Y yo quería jugar con los niños en el parque, pero tenía que ir a estudiar. Estoy hablando puro ejemplo loco, pero... Y esa situación es la que nosotros tenemos que ir a reparar para poder entender que no se sienta culpable cuando grande. El ejemplo no me salió tan bien, voy a tener que empezar a practicar ejemplos que no sean, porque estoy tratando de inventar y no usar a nadie como ejemplo. Eh, entonces, trabajamos en la biodescodificación el perdón, la gratitud y el amor a la mamá por habernos mostrado esa situación, y trabajamos el perdón, la gratitud y el amor al marido y los hijos, y una vez que terminamos con ese trabajo, empieza el trabajo con uno mismo. Y hay que perdonarse a uno, perdonarse por la situación que vivimos con papá y mamá, y perdonarnos porque tuvimos que vivir toda esta situación una y otra vez para poder entender que yo sí me tenía que cuidar y que sí yo tengo que tener mis momentos de cerro, porque ahí está en donde yo me relajo y encuentro la calma y el amor conmigo mismo. Eso es más o menos lo que nosotros hacemos una biodescodificación para sanar un conflicto. También la biodescodificación sirve mucho para poder cambiar creencias y pensamientos limitantes. Muchas de las cosas que nosotros queremos hacer, por ejemplo, quiero emprender, quiero estudiar a mis 45 años, quiero cambiarme de trabajo, quiero irme a viajar por el mundo. Tenemos una serie de creencias que me impiden eso. Entonces, ahí es donde nosotros también generamos como un entrenamiento mental para ir cambiando esas creencias e ir pudiendo liberar desde el nacimiento por qué tenemos eso. Muchas veces, por ejemplo, hay muchas personas que quieren emprender y sus papás, los dos fueron empleados, y sus papás nunca los motivaron a eso y les dijeron: la seguridad, hijo, está en una empresa, la seguridad está en una situación en donde usted va y le pagan. Claro, cuando yo quiero emprender y empiezo a ver que yo necesito poner mi capital, empiezo a ver que mi mes a mes ya no me llega un sueldo, no tengo la seguridad, me empiezo a auto boicotear, y el 80% de las personas que emprenden caen porque su boicot es tan grande que dicen: no, mejor, ¿sabes qué? Yo voy a escuchar a mamá y a papá que me decían que tengo que ser un empleado. Y eso es una creencia que tenemos, no es una realidad. Nosotros tenemos todas las habilidades y todas las capacidades para poder emprender o hacer o cumplir el sueño que nosotros queramos. Pero para eso nosotros tenemos que identificar la creencia, comprenderla, trabajar de nuevo con el perdón, en la gratitud y el amor. ¿Por qué? Porque nuestros papás no nos dijeron eso por malo. Nos lo dijeron porque para ellos funcionó y para ellos fue bueno. Pero eso no significa que para ti lo sea. Entonces, tenemos estas dos formas en las que trabajamos en bio. Y siempre, y por eso era como el nombre del taller de emociones, siempre están las emociones detrás de esto, y siempre están estas tres emociones de la rabia, el miedo y la tristeza, que nos impiden ser quienes queremos ser. Y muchas veces, por no gestionarlas bien, por quedarnos enganchados con la emoción
y no trabajarla y no entenderla, no podemos seguir adelante o no podemos tener una buena relación de pareja o no podemos tener ese trabajo que nos gusta o no podemos hacer eso que nos encanta. Y no se trata de que no seamos suficientes, se trata de que tenemos una creencia que nos limita. Eso, chicas, llevo 45 minutos, o sea, más ya 45 minutos hablando. Nos quedan 10 minutos, lo abro por completo a preguntas. Levanten la manito o hablen. Lidia, Liz, dime. Estáis muteada. Sí, es que yo te había hecho 2 preguntas ahí en el chat. Primero, ¿por qué se llama biodescodificación? Y luego, si entonces lo que tú estás explicando se trata de que nosotros replicamos los programas que tenemos almacenados. Sí, buen punto, es que se me fue la pregunta, la leí y me quedé con la respuesta de que es la bio. La biodescodificación es la codificación, que son estos patrones mentales que tenemos, que fueron grabados por nuestros padres, por nuestras enseñanzas de la universidad, del colegio, de nuestros amigos, y bio es porque en el fondo es nuestro cuerpo el que trabaja. Todo nuestro cuerpo es el que muestra qué es lo que está pasando en nuestro interior. Nuestras canas, nuestras gorduras, nuestros lunares, nuestro resfrío, todo habla de qué es lo que nos está pasando en nuestra mente. Gracias, Liz. No, gracias a ti. ¿Alguna otra pregunta? Felipe, que si justo te iba a decir a ti, que estaba mirando tu cara. ¿Qué te dice mi cara? Que tenía preguntas. Ah, muy bien. Ya me distraje. Cuando hablamos de codificaciones y creencias, ¿hablamos de lo mismo? Sí. De hecho, ¿Sí? mira, tú que trabajas en eso, porque tú generas códigos en el fondo para un computador. Y eso también Sí. es útil por si alguna persona de repente lo puede ver. Hoy día nuestros computadores y nuestros programas, nuestros celulares, todo funciona a través de códigos. Y esos códigos son los que nos permiten interactuar con la máquina. Los códigos que nosotros nos grabamos son los que nos permiten interactuar con el afuera y con nosotros mismos. Y por eso es codificación, porque de verdad es un código, y ese código se puede mejorar, se puede transformar. Hay que ir lo mismo que en un computador. Yo tengo que ir al código fuente para poder hacer las modificaciones, porque arriba de los códigos siempre hay otros códigos y otras modificaciones que se le hicieron para poder hacer mejora, pero siempre hay un código madre. El código madre de nosotros nace hasta los 7 años y se va creando un poquito hasta los 14, 15, unas reparaciones como en el código madre, pero está todo ahí. Toda nuestra manera de pensar está antes de los 14 años. Por eso les decía, el ejemplo del emprendimiento para mí es el más claro. Las personas que pueden emprender tuvieron papás emprendedores que eran luchadores. A los que les cuesta emprender, sus papás eran empleados. Y no tiene nada de malo, pero nuestro código está escrito por empleados, no por emprendedores. Entonces tenemos que desaprender mucho para poder emprender. Y lo mismo nos pasa con, por ejemplo, papás que fueron, o sea, hijos de papás separados o hijos de papás eternamente juntos. Eso también es un código. Hay otro código que es súper importante. La obesidad, los problemas cardíacos o incluso la diabetes no son códigos genéticamente solamente. Hay códigos y estructuras mentales que me hacen comportarme de una manera con respecto al miedo, la ansiedad, la tristeza o la rabia, que se repiten. Como ese patrón mental se repitió, esa persona tiene problema a la cuchara, tiene problema a los riñones, tiene problema a la edad. ¿Cachai? Ya, perdón, preguntaste, no sé si te respondí lo que... Sí, completamente. Muchas gracias. Gracias a ti. Abuso de tu confianza.
Pónganle más toro que quieran. Ana María, me gustaría saber de qué manera ¿qué se hace para trabajar el miedo? Estoy con problemas de señal. Ay, el miedo, a ver, toda emoción al final, ¿se acuerdan que yo les dije al momento de nacer, la primera emoción que podemos tener es el miedo? Por lo tanto, el miedo es, es como la emoción raíz de lo malo. Por eso nosotros hablamos tenemos una dualidad, vivimos en amor o vivimos en miedo. ¿Cómo se trabaja el miedo? Enfrentándolo. Enfrentando el miedo que tienes y entendiendo por qué tienes miedo. ¿Por qué digo entendiendo? Porque hay personas que tienen miedo a las polillas. Voy a hacer el ejemplo más loco posible. Ese miedo a las polillas posiblemente tiene que haber nacido porque tu mamá, tu papá, tu abuela o alguien le tenía miedo a las polillas y tú no cuestionaste ese miedo y repetiste el patrón al miedo. Entonces, el miedo se trabaja sabiendo a qué le tengo miedo. Y muchas veces también hablando sobre estas heridas de infancia, el miedo a ser rechazado, a ser abandonado, a ser juzgado, ahí es donde también nacen muchos de nuestros miedos. Entonces, el cómo trabajar el miedo va a depender de qué tipo de miedo tengas. Y hay que descubrir ese miedo para poder llegar a la raíz de eso. No es como el miedo no se trabaja por sí mismo. Yo voy a dejar de ser miedoso. No, siempre voy a tener un miedo. De hecho, en general todos nosotros, si lo vemos, siempre tenemos un miedo. Yo, por ejemplo, ahora tengo miedo a que me juzguen porque lo hice como las pelotas o cualquier cosa, y tengo miedo, pero estoy seguro y estoy tranquilo que lo que les estoy tratando de expresar está bien. Pero dentro mío igual tengo un poquito de miedo. ¿Cachai? Todos actuamos con miedo. Yo me emparejo con miedo. Voy al trabajo con miedo porque puedo perder el trabajo. Voy y cruzo la calle de repente con miedo porque, hoy, ¿qué pasa si ahora depende de nosotros y de nuestra actitud y nuestro pensamiento de no estar conectando cada vez que estoy cruzando la calle? Me da miedo. Cada vez que hago esto me da miedo. Pero claro, esta es mi primera vez, por ejemplo, haciendo esta situación. Obvio que tengo que tener miedo. Quizás cuando yo lleve 30 veces esto, deje de tener miedo y sea una normalidad. La primera vez que crucé la calle, lo más probable es que tenga miedo, pero hoy día no puedo tener miedo cruzando con un monito verde. Así, ¿cachai? ¿Se entiende? El cachai fue de más. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Pues si no, cerramos, son ya las 9. La invitación en todo caso de esto y mi objetivo es que cada uno de ustedes se vaya con un poquito más de comprensión, entienda también mucho más de lo que yo estoy generalmente posteando, y también que me conozcan más personas para poder ayudarlos si alguna de ustedes necesita alguna terapia, alguna biodescodificación. Los contactos ustedes lo tienen la forma de llegar a mí. Y ojalá, la invitación también es, nosotros con Lidia, tenemos un emprendimiento, por así decirlo, que se llama Academia de Emociones. La invitación también es que nos sigan en las redes sociales, Academia de Emociones. Nosotros estamos en Instagram poniendo siempre bonitos posts con reflexiones con respecto a esto. Tenemos un canal de YouTube en donde estamos entrevistando a personas y estamos trabajando también, entregando conocimiento y entregando muchas formas de terapias distintas y con las cuales ustedes pueden resonar. Y tenemos talleres de emociones y otras cosas que estamos preparando para este año, pero ya la gracia es que empezamos también a difundir lo que estamos haciendo. Eso, espero que les haya quedado súper claro, que sigan a la Academia de Emociones, que tengan una
noche rica, este día del amor, y la invitación es a gestionar su tristeza, rabia y miedo. Ya más o menos saben cuáles son las cosas, y ojalá, qué tan cierto es que tus sentimientos, pena, depresión, se pueden transformar en dolencia física. Muy cierto. Y te lo digo de una manera. Y les voy a dar el último ejemplo bonito que me encanta hacer cuando hago estos talleres en vivo, que en vivo se me hacen más fáciles que en cámara. El resfrío de los niños. ¿Qué es pena? En general los niños se han notado que cuando van al colegio o al jardín empiezan a ver como cuadros de resfríos. Esos cuadros de resfrío son cuadros de pena. Esa pena empieza a trabajar en los niños porque los niños extrañan a mamá o porque no se sienten bien acogidos en el colegio. Y empiezan a soltar esa pena a través de mocos, problemas respiratorios, pura tristeza. Y mamá llega a casa y dice, pucha, pobre de mi hijo, le da pena también. Y llega hijo con todos estos bichos activos a mamá y mamá también se resfría. Y mamá se mejora, o sea, niño se mejora, la mamá sigue resfriada, y así empieza el círculo de la pena y la enfermedad. Entonces, la dolencia física es efectiva. Cuando nosotros estamos en pena, nos vamos a estar resfriando constantemente. Si tenemos pena, voy a estar muy alérgico. Si tengo mucha rabia, voy a estar con dolencias estomacales. Si tengo mucho miedo, mi corazón va a estar todo el rato latiendo muy fuertemente y voy a tener problemas cardíacos en algún minuto. Entonces, sí, todos los sentimientos que tenemos son muy importantes para el cuerpo. Dime, ¿quién me levantó la mano? Yo, Jimena. Es sí. que, Hola Sebastián, excelente tu taller, me encantó, ojalá que haya muchos más para más adelante. Lo que te quiero decir, mi sobrina se llenó su cara de manchas rojas y es porque estaba pasando por un periodo de mucha soledad, porque no tiene amigos, tiene 17 años, pero su mente es como de 6 años. Ella es grandota, está con el TikTok todo el día, pero no tiene amigas, no tiene amigos y se siente sola y cada día se le ponen más granos y cosas rojitas en la cara y yo creo que es por eso, ¿cierto? Puede ser. sí, sí. No te podría decir porque no tengo idea, no puedo diagnosticar ese tipo de cosas por una mancha, pero en general, por ejemplo, el tema del acné en la juventud es un poquito eso, es la No, vergüenza. sí, pero no es acné, son como manchones rojos, Es así que por eso como... te lo estoy llevando a un ejemplo más Ah, ya, perfecto, suave, perfecto. porque claro, las manchas rojas pueden tener otro significado. Nuestra piel es nuestra primera capa eh, como defensiva para nuestro cuerpo. Entonces, Claro. todo lo que pasa en la piel es por algo que nos sentimos atacados. Lo más probable es que ella se pueda sentir atacada porque se pueda sentir insuficiente, feíta o cualquier cosa. Y eso yo no te lo puedo decir, estoy dando ejemplos al azar, ¿no? Claro. Pero, y eso le genera mucha vergüenza y eso le genera esta forma, por así decirlo, de respuesta física. Ujú. Pero sí, pues todo es, al final se ve hacia afuera. Las emociones pasan a ser algo físico. O sea, yo tengo y en realidad no es una teoría, sino que la neurociencia y hartas ciencias hoy día están hablando de que el 90% de las enfermedades son por causas emocionales. El 90%. Solo el 10% de las enfermedades son por situaciones externas. Y esas, por ejemplo, nosotros al vivir en una ciudad como Santiago, con smog, en donde tenemos mucho bulla y ya estamos expuestos a muchas cosas que nos pueden afectar. Y si yo vivo al lado de una planta de carbono, una termoeléctrica o cualquier cosa X, también pues voy a tener más cosas que me puedan afectar.
pero en general el 90% son emociones. Por eso hay que gestionarlas también. Voy a responder la última pregunta de Karina, que dice, lo consulté porque tengo un familiar que se separó, ruptura familiar, y hoy en día le duele todo el cuerpo. A ver, obvio, los psiquiatras y los psicólogos son muy útiles para cada una de las situaciones que puedan estar pensando en trabajar en una emoción. Cuando nosotros estamos en una situación máxima, los psiquiatras son muy útiles porque nos pueden ayudar y nos pueden dar una pastilla, por ejemplo, para bajar nuestros niveles de ansiedad, para bajar nuestros niveles de tristeza. Pero ¿cuál es la invitación de esas pastillas? Que puedas ver y sacando un poquito esa ansiedad, esa tristeza o esa rabia o lo que estés sintiendo, te la va a bajar para que tú puedas pensar. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Que creemos que las pastillas de los psiquiatras nos van a solucionar el problema. Entonces nos tomamos la pastilla y listo, y decimos, listo, se me va a solucionar porque el psiquiatra me está dando la pastilla. Y no, el psiquiatra te está dando la opción y la oportunidad de calmar tu sistema parasimpático o sistema nervioso completo para que tú puedas recapacitar, pensar, reflexionar o tomar una decisión con respecto a lo que te está pasando. Y ahí es donde uno puede ir a un psicólogo, ojalá a conversar, a ver y tener un tratamiento en donde se va acompañando y se va trabajando esto. Nosotros en la biodescodificación, claro, también podemos trabajar de la misma manera que un psicólogo, pero nosotros queremos trabajar un conflicto o una enfermedad en particular. Nosotros no hacemos un acompañamiento psicológico. Nosotros tenemos que ir a un conflicto, tengo acné. Entonces, el acné es porque yo tengo vergüenza, y esa vergüenza porque mi mamá y yo voy y cambio esa situación en mi mente. Y rápidamente, en 6 meses, si es que realmente yo me pongo en el modo responsabilidad, voy y cambio esa situación. Pero las rupturas, la muerte, los duelos y varias otras situaciones que me pueden dejar muy mal mentalmente, el psiquiatra te puede ayudar para poder bajar esa dolencia emocional y el psicólogo, ojalá, para que te pueda ayudar para poder transformar esa idea y poder, incluso después del psicólogo, ir a un biodecodificador, ir directamente al trabajo y seguir con el psicólogo. Nosotros debiésemos ser los mejores amigos de los psicólogos. Yo no soy la competencia de un psicólogo. Soy un complemento, exactamente. Eso. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por su paciencia. Perdón si en algún minuto me fui de los lados, pero es mi primera vez, así que mi nerviosismo fue evidente esta vez. Así que se los agradezco y bueno. atentos yo voy a tratar de estar haciendo esto por lo menos una vez al mes, entrega de los conocimientos que he adquirido, porque creo que compartiéndolos también aprendemos todo y podemos vivir mejor. Eso, chiquillos, chiquillas, muchas gracias, que tengan una buena noche. Cuídate, un abrazo. Chao, Sebastián, que estés bien.